Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Saludos desde el cielo. ¿A quién le gustaría recibir saludos desde el cielo? Recuerdo que hace algunos años atrás, después de haber terminado con una novia, mis padres se la encontraron en un centro comercial y me contaron, y yo me quedé esperando que ellos me dijeran, te envió saludos, y no me mandó saludos. Y ellos empezaron a contar lo que habían hablado y no me decían nada. Y yo dije, ¿y preguntó por mí? No preguntó por ti. Y me mandó saludos. No, es que no preguntó por ti. Pero ¿qué pasaría si te mandaran saludos desde el cielo? ¿Qué sentirías? ¿Te agradaría recibir un saludo del cielo? Resulta que parte de lo que hoy veremos es que esos saludos desde el cielo fueron escritos y nosotros deberíamos pensar esta noche en qué vamos a hacer con esos saludos, si los vamos a recibir o no. Pero quiero además pensar en que no sé si alguno de ustedes recibió alguna vez una carta, no una carta de despido, no me refiero a un recibo de cobro ni a un extracto financiero y tampoco a una cuenta de servicios públicos. Y digo que no sé si alguien acá alguna vez ha recibido una carta, dado que hace mucho tiempo la tecnología cambió este precioso medio de comunicación y lo trasladó al correo electrónico y luego al chat, que en realidad el chat no es más que para charlas, no en el sentido estricto de palabrerías, sino en el sentido de sostener conversaciones más ligeras en tiempo real. Y usted recibió una carta, fantástico. Sin embargo, recibir una carta personal en la que en un primer momento el contenido es desconocido, produce una deliciosa sensación de interés, un deseo de conocer el contenido. Las cartas eran usadas en tiempos en que no había telefonía, ni internet, ni teléfonos inteligentes. Y ellas en sí mismas eran motivo de esperanza y significaban que de una u otra manera se recuperaba el tiempo, se cultivaba el saber esperar, se desarrollaba la imaginación, se generaban emociones y reflexiones y sobre todo las respuestas se generaban de manera más ecuánime y con sentimientos más puros y apacibles. Hoy no pasa lo mismo con el chat. Hoy con el chat uno quiere responder inmediatamente y algunas veces por responder inmediatamente uno responde equivocadamente porque la inmediatez de las palabras hace que uno se caliente o se le caliente la cabeza muy rápido. Pero no ocurría así con las cartas. La Biblia nos muestra que muchos de los textos bíblicos que tenemos fueron en su gran mayoría cartas. Y ha sido interesante que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió sus dos últimas cartas, tal vez tres, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, él se encontraba en prisión. Y puede ser que cuando escribió primera carta de Timoteo, esa carta se demoró tanto en llegar que cuando la segunda carta llegó, Pablo ya estaba muerto para ese momento. Ahora bien, el afán, la inmediatez y la capacidad de comunicarnos de manera rápida nos han quitado el gusto de usar las palabras escritas para expresar desde el corazón
y desusar el lenguaje para distanciarnos del sentimiento por el otro. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, antes en el chat de WhatsApp nunca se ponían los chulitos azules? Pero de un momento a otro se pusieron azules y eso indicaba que alguien ya había recibido el mensaje y leído. Pero muchos dijeron, no, no quiero esta función, no quiero que se den cuenta que ya lo leí y que ya lo recibí y que ya lo leí. De alguna manera las conversaciones ahora son más cortas. Hola, ¿qué hubo? Mira, te estoy escribiendo porque necesito esto y esto y esto. Dale. ¿Y cómo estás? Bien. Al rato. ¿Y vos? También bien. ¿Y dónde estás? En la oficina. ¿Y qué haces? Trabajo. Algunos dicen W. Para la despedida decíamos que el Señor Jesús te bendiga ahora, DTV. Y se ha perdido eso, así que desusamos el lenguaje. Pero el Apocalipsis, que es el motivo de nuestra reunión y lo que estamos estudiando, fue revelado por Dios a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo se lo reveló a su siervo Juan por medio de un ángel para que éste a su vez se lo revelara a sus siervos. ¿Y saben qué hizo Juan? Juan dijo, voy a escribirlo. En el versículo 1 y 2 de esta revelación que ya estuvimos leyendo, habíamos leído lo siguiente: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, miren esto, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que Juan se dio a la tarea de todo lo que vio, lo escribió. Esta noche me gustaría que hiciéramos un ejercicio muy rápido para que pensáramos en qué tan difícil es escribir todo lo que uno ve y narrarlo con palabras para ayudarle a quien va a leer lo que uno escribió a que se imagine lo que uno escribió. Así que esta noche vamos a hacer un pequeño ejercicio y para eso nos vamos a tomar 2 minutos. Ustedes que están en casa viendo esta transmisión, por favor, tomen papel y lápiz y el ejercicio consiste en lo siguiente. Cada uno va a pensar en enviarle una carta a la persona que más ama en la vida. Así que lo primero que tienes que hacer es escoge cuál es la persona que más amas en la vida. Después de eso, nos van a dar un contador con 2 minutitos. Tú lo vas a tener ahí, no me lo vas a poner en pantalla. Y cada uno va a escribirle a esa persona que tanto ama lo que usted en este momento está viendo. ¿Listo? Usted no le va a escribir sentimientos de su corazón, sino lo que usted en este momento está viendo. Como todos están en diferentes posiciones en este auditorio, yo supongo que todos van a narrar cosas diferentes. Recuerde, es a la persona que usted más ama. Después de esos 2 minutos vamos a hacer un ejercicio donde vamos a escoger a 2 o 3 personitas para que vengan y nos lean qué escribieron. ¿Estamos listos? Recuerde, no es escribir cualquier cosa, es escribir lo que usted en este momento está viendo. ¿Listo, Pablito? ¿Todos tienen su papel y su lápiz? Vámonos, 2 minutitos para esto. Thanks for the way the sun lit your smile, daylight would break, omelets and coffee with the plans that we
sweet maid. Early morning walks along the beach in Mazatlan. Sweet memories linger on. Thanks for the days of Chateaubriand in Parisian cafes, red valentines and rainbow bouquets, matinees that made us young, afternoons with Monet and Cezanne. Sweet memories linger on. ¿Listos? Paremos. Hasta aquí. Vamos a escoger rápidamente. Juan, ven por acá. Jaque, ven un momento por acá. ¿Nos quieres leer tu carta? Por allí. Carlitos, ven. Escojamos una última persona. Jimena, ven un momento acá. Rápido. Ellos nos van a leer rápidamente su carta. Por favor, léannos lo que escribieron. No improvisen, nada. Lo que escribieron. Las damas. Ok. Junio 26 de 2024. Amore. Hoy estoy en la iglesia y veo al pastor Junior muy elegante, con chaqueta beige, corbata rosa y pantalón negro. Y como siempre, sus camisas blancas. Escucho un delicioso jazz melódico y con un lindo sonido de piano. Y a mi lado la mujer que amo. Chao, Juan. Bien. Paremos. ¿Ustedes creen que Amore, cuando lea eso, alcanza a imaginarse lo que él dijo? ¿Cierto? Le va a dar luces de lo que está diciendo. A ver, Jackie. Hola Pablo, estoy en el culto y ya es el momento de la Espérate. Léelo bien, despacio. ¿Quién es? Pablo. Pablo. Tu hijo. Ok. Hola Pablo, estoy en el culto y ya es el momento de la prédica. Están proyectando el mensaje y en la imagen están mostrando un sobre con una carta porque hace relación con el tema de hoy que es Saludos del Cielo. Bien. Carlitos le escribió a la mamá, seguro que. Amor, Amor. hoy Robin logró llegar con Tomás. Pastor Junior tiene un saco similar al que me medí el otro día. Para el matrimonio, seguro. El aire pequeño no está encendido. Hoy Maxi está en las luces. Hoy Maxi está en las luces. Muy bien. Jime. En realidad no escribí nada. La hoja en blanco. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? Tengo muy claro quién es la persona que más amo, ¿cierto? Pero no escribí nada. Bueno, está bien. ¿Fácil o difícil la tarea? Difícil. Difícil. Bien. ¿Alguien más quisiera decir algo rápidamente? Venga, Judy, rápido. ¿El pastor escribió? Venga pues el pastor, Judy y venga Fernando Vallejo desde acá para que nos quede en la grabación. Rápido. Gracias a ustedes, modelos. Súper fantástico. Hola amor, ¿cómo estás? Acércatelo más porque estamos en grabación. Hola amor, ¿cómo estás? Te cuento que estoy en la iglesia en compañía de los hermanos maravillosos, adorando al Señor Jesús. Todos estamos muy alegres aprendiendo mucho de la palabra que con gran cariño y amor nos predica el pastor Nicolás Junior. La tarde es agradable. Ahí va. Bien. Bueno, a mi esposo. Negro, estamos todos unidos en la reunión de la iglesia con los hermanos en Cristo. Todos estamos concentrados esperando la palabra del Señor a través de nuestro pastor Junior. En la pantalla se refleja un sobre que asemeja lo que estamos haciendo.
mandando un correo. No te vayas, espérame. Y el pastor. Bueno, a mi princesa. Veo a la iglesia escuchar con atención. Veo un grupo de hermanos maravillosamente ocupados en el servicio a Dios. Veo luces, veo al pastor, veo el altar, veo instrumentos musicales, veo sillas vacías. Se terminaron los 2 minutos. Bien. Bien. Gracias, pueden pasar. No es fácil escribir. No es fácil. Y mucho menos comunicar todo lo que uno está viendo. Seguramente alguien con una capacidad para observar y con un lenguaje muy poético hubiera podido decir: querida princesa, esta tarde se percibe un ambiente frío gracias al aire acondicionado que cuelga desde el techo. Estamos reunidos con hermanos de todas las estaturas, de todas las gorduras, de cabello blanco y de cabello negro, sentado cada uno en su silla azul, cada silla con 3 rayitas en el espaldar y cosas como esas. Miren todos los detalles, todos los detalles. Aunque las cartas fueron demasiado buenas, todos ustedes lo que hicieron fue tratar de mirar y rápidamente dejarse impactar por algo para escribir eso que yo les había pedido. Escriban lo que están viendo. ¿Cuál era el objetivo? Que cuando esa persona a la que ustedes escogieron para escribirle leyera, sin estar acá, fuera trasladada a este momento y todas esas palabras que usted escribió fueran a la imaginación de esa persona para que esa persona se sintiera acá. Así que cuando leemos el versículo 2, en el que el apóstol Juan dijo: quien por su parte da fe de la verdad, mire esto, escribiendo todo lo que vio. Y eso indica que en Apocalipsis nos vamos a encontrar con todos los detalles de lo que allá ocurre en el cielo. No falta ninguno. Él dice: escribí todo lo que vi. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo Él detalla colores, cómo Él detalla formas, cómo Él detalla las personas celestiales, cómo detalla los vestidos, cómo detalla el espacio en el cosmos donde Él está viendo cada situación. ¿No les parece a ustedes maravilloso que Dios haya escogido a Juan para escribir y que nosotros hoy tengamos la responsabilidad de leer cada detalle para imaginarnos lo que Juan está escribiendo? Ahora bien, dado que ya sabemos lo difícil que puede ser escribir y que puede ser escribir una carta con el deseo de dibujar con palabras lo que yo como escritor estoy viendo y lo que deseo que quien lee y que no ve se lo pueda imaginar, podemos empezar a darle valor a lo que Juan escribió para cumplir con la orden que recibió de Jesucristo. En los siguientes versículos, yo quiero invitarlos a que revisemos con atención, pero además que al revisar con atención recibamos el deseo que Juan tenía por medio de las palabras escritas de podernos acercar a la revelación de Jesucristo. Así que en primer lugar vamos a hablar de remitente. Se entiende como remitente a la persona cuyo nombre consta en el sobre o paquete que contiene una encomienda o carta. Cuando estamos escribiendo podemos entender que inclusive el remitente es el autor, el inspirador, el que escribió. En este caso particular, Juan va a empezar por ahí diciéndonos de parte de quién viene. Y aunque a él se le encomendó que escribiera para que se le comunicara a todos los siervos de Dios en todo el mundo, en toda la historia, lo que él vio, Juan dice: yo solo soy el escribiente o escritor, pero el escrito mismo no es de mi parte. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿quién lo está enviando?
Los versículos 4 y 5 nos van a dar respuesta a esto. Dice, yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes. Miren esto, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados. En primer lugar, Juan nos dice que esta carta, este escrito, viene de parte de Dios el Padre, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Y Él pone este orden. En la doctrina de la teología de la Trinidad siempre se ha hablado de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Juan, como está escribiendo todo lo que ve, va a poner el orden de lo que él está viendo. Y el orden que él está viendo dice, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. ¿A quién se está refiriendo? Al Yahweh, que se le reveló a Moisés en el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes cuando Moisés le decía a Dios, dime tu nombre, porque cuando yo vaya ante los hijos de Israel, ellos me van a preguntar, ¿quién te ha enviado? Y Dios le dijo, diles que yo soy el que soy, y que yo soy te ha enviado. Y esa palabra yo soy es la forma como Juan ahora traduce aquel que es, y que era, y que ha de venir. Juan ha extendido el lenguaje. Juan hubiera podido decir de parte de Yahweh, pero Juan quiere traducirle esto muy bien, inclusive a los que no eran judíos y que no entendían el significado de Yahweh. Y va a decir, de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir. Así que esta expresión en la primera parte hace referencia al único Dios verdadero. Ser el que es, y el que era, y el que ha de venir, hace referencia al único Dios verdadero. Diga conmigo, Dios es uno. Hay un solo Dios verdadero. Además, cuando se dice al que es, al que era y al que ha de venir, lo que Juan está diciendo es al que existe por sí mismo, al que creó todas las cosas, al que se inventó el tejido humano, la corriente sanguínea, el sistema respiratorio, el aparato digestivo, las papilas gustativas, el que le dio forma redonda a los planetas, brillo a las estrellas, extensión al firmamento, color al cielo, forma a las montañas, caudal a los ríos, le puso límites al mar y todo lo que a usted le venga a la memoria. De parte de Dios el Padre, es una información que otorga autoridad a lo que se está revelando. En ocasiones me ha pasado aquí en la iglesia que he dado instrucciones menores a algunos hermanos y es interesante que ellos me pregunten, ¿y qué dijo el pastor papá? No es que me estén desautorizando. Lo que en realidad ellos están haciendo es, ¿podrías darme una confirmación que nos asegure que lo que tú nos estás diciendo, el pastor papá también está de acuerdo? Así que cuando Juan está presentando al que es, al que era y al que ha de venir, y lo está presentando como Dios el Padre, Juan lo que está diciendo es, toda la autoridad que se me ha dado para escribir esto viene del Dios único y verdadero. Luego Juan va a decir que también escribe de parte de los 7 espíritus. Volvamos a leer el texto del versículo 4. Yo, Juan, escribo a ustedes o a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes. Miren esto. De parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Punto y coma. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando Él nos está diciendo de los 7 espíritus, lo que está diciendo es que es de parte de la plenitud del Espíritu Santo. Que se diga 7 espíritus no hace referencia a que el Espíritu de Dios tenga una diversidad, sino más bien una unidad perfecta que se manifiesta con 7 formas principales. Quiero invitarle para que usted por un momento abra el libro del profeta Isaías y en el capítulo 11, versículo 2, se habla allí de los 7 espíritus del Señor.
El primero que se menciona es precisamente ese, el Espíritu del Señor. Es decir, no es un espíritu cualquiera, es un espíritu que tiene identidad. Y luego dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Primer espíritu. Espíritu de sabiduría, segundo, de entendimiento, tercero, de consejo, cuarto, de poder, quinto, de conocimiento, sexto, y de temor del Señor, séptimo. ¿Y por qué hace referencia el profeta Isaías a esto? Porque mire, en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor no reposaba sobre las personas. El Espíritu del Señor venía por momentos donde personas para que hicieran algo en nombre del Señor. Usted recuerda, por ejemplo, que cuando se habla del grandísimo y fuerte Sansón, la Biblia dice, y el Espíritu del Señor venía sobre él y él tomaba fuerzas para vencer a los filisteos. Pero el Espíritu del Señor venía, le daba fuerzas y se iba. No reposaba completamente en alguien. La otra cosa es que venía una parte del Espíritu Santo para que una persona hiciera un asunto específico. Así que no reposaba la plenitud, contrario a lo que pasa hoy con todos nosotros los creyentes. Hoy con todos los creyentes hemos recibido una promesa de Jesús y es que por haber creído en Él, ahora la plenitud del Espíritu Santo puede estar en nosotros. Sin embargo, Dios se manifestaba como el Espíritu de sabiduría. Ustedes recuerdan cómo Dios hizo sabio a Salomón. Esa sabiduría no era humana. ¿Qué vino? Vino parte del Espíritu de Dios para darle sabiduría. Y así con los 7 espíritus. Así que cuando Juan está mencionando los 7 espíritus, posiblemente Juan está pensando en lo que el Espíritu Santo hacía en la antigüedad. Pero ahora Juan nos quiere decir, esos 7 espíritus que en el Antiguo Testamento venían de parte de Dios, en realidad son uno solo. Es el Espíritu Santo que ha sido prometido. Y cuando él dice 7, lo que está diciendo es que es plenitud. El número 7 en la Biblia significa completo, significa pleno, significa perfecto. Usted recuerda cómo Dios decidió que cada 7 años se dejara reposar la tierra. Usted recuerda cómo Dios ordenó que se le dieran durante 7 días vueltas a Jericó. Usted recuerda cómo al final de esos 7 días se dieron 7 vueltas sobre Jericó. Para Dios es importante el número 7 porque indica perfección, indica plenitud. Así que Juan está identificando aquí a todo el Espíritu Santo. Ya les mencioné que en el antiguo tiempo el Espíritu Santo traía temporalmente una de las cualidades del Señor. Pero en este capítulo 11, versículo 2 de Isaías, hay una promesa. Y esa promesa es que cuando el Mesías apareciera, el Espíritu Santo estaría plenamente en él. A diferencia de cómo los otros profetas recibían una cualidad del Espíritu, el Mesías tenía la plenitud del Espíritu Santo. Y luego Juan va a decir también que lo que está escribiendo es de parte de Jesucristo. Volvamos a leer el versículo 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados. A este Jesucristo es a quien la iglesia ha recibido como el mensaje del Evangelio. Es el Salvador, es el Mesías prometido, es quien fue sacrificado en la cruz y quien derramó su sangre. Usted recuerda que hubo un momento en que parte de la iglesia había escuchado hablar de Jesús, pero por ejemplo, no habían recibido el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles dice la Biblia que un día Pablo estaba hablando con unos creyentes y Pablo les pregunta, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le respondieron con una respuesta que para Pablo pudo haber sido abrumadora y que le causó una responsabilidad mayor. Le contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar que había Espíritu Santo. ¿Por qué Juan está transmitiendo que esta carta es de parte de Dios, el Yahweh, el Padre, y también del Espíritu Santo en su plenitud y de Jesucristo?
porque en esta verdad está la doctrina completa de la palabra de Dios. Hay personas que cuando hablan dicen, no, yo le hablo a papito Dios, pero jamás mencionan a Jesucristo. Hay otros que todo el tiempo se refieren solo a Jesucristo y han dicho, es que Jesucristo es el Padre y Jesucristo es el Espíritu Santo. Y aunque Jesucristo es Dios, porque es una unidad, la Biblia claramente se refiere a Jesucristo como el Hijo de Dios, aunque Él es Dios. Pero su papel ministerial es el Hijo de Dios, aquel que se identifica como el Dios encarnado. Pero también otros hablan solo del Espíritu Santo. Y esas iglesias o comunidades donde solo se habla del Espíritu Santo y donde se adora al Espíritu Santo, casi todas con el paso del tiempo, si no recurren a la doctrina bíblica para entender la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, terminan inmersas en ocultismo, terminan inmersas en una forma de judaización o inclusive desaparecen. ¿Por qué? Porque nunca le dieron valor a lo que la palabra de Dios dice. Y en este caso, cuando Juan va a hablar de Jesucristo, dice que es el testigo fiel. Testigo fiel, porque Jesús el Señor nos ha enseñado la verdad del Padre. Y nos la ha enseñado no como producto teórico, sino como quien presencia los hechos de Dios. Jesús mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo les comparto a ustedes lo que he recibido de mi Padre. Así que Él está diciendo, yo soy testigo de lo que digo y yo soy testigo de lo que hago porque yo he estado en la presencia del Padre. La Biblia nos enseña que la creación misma, cuando fue hecha por el Padre, fue presenciada por Jesús el Señor. Jesucristo estaba ahí presente. Pero también se llama a Jesucristo el testigo fiel por una razón. Será Jesucristo quien juzgue a cada persona. Y lo que Él sentencie en ese juicio no será por el testimonio de terceros, sino porque Él mismo dará versión de las obras de cada uno. ¿Ha pensado usted en esto? El día que nos presentemos ante Jesucristo para ser juzgados, Él mismo dirá lo que nosotros hemos hecho. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad junto a mi padre de compartir un proceso jurídico contra el hermano Bernardo Arenas. La juez lo sentenció condenándolo, pero nosotros que estuvimos en todo el proceso nos dábamos cuenta, discerniendo de parte del Espíritu, quienes hablaban con la verdad y quienes hablaban con mentira. La juez no tenía esa vocación de fe, así que se dejó llevar por sus sentimientos, sentencia que tiempo después fue cancelada y declararon al hermano inocente. Pero pensaba en esto, esa juez no pudo dar una sentencia porque ella hubiera presenciado aquel momento en el que el hermano Bernardo fue acusado. ¿Saben por qué ella tomó sentencia? Porque escuchaba la versión de los testigos. Esos testigos vinieron y dieron falsos testimonios y la juez se dejó guiar por ese falso testimonio. Ocurre en todo juicio. Los jueces no presenciaron los hechos. Los abogados presentan pruebas. El fiscal acusador presenta pruebas. El mismo acusado presenta pruebas. Pero el juez al final tendrá que tomar una decisión sin haber presenciado el hecho. No ocurrirá así con Jesucristo. El día que nos presentemos ante Jesucristo, Él dirá lo que cada uno ha hecho por una razón. Él es omnipresente, Él es omnisciente, puede estar en todo lugar y puede conocer todo pensamiento. Pero además Juan lo llama el primogénito de la resurrección. Eso significa que Él fue el primero en resucitar. Y usted dirá, no, pastor, un momentico. En el antiguo tiempo hubo personas que resucitaron. Y también en el Nuevo Testamento, inclusive Jesús resucitó a algunas personas. Es cierto, pero es que esa no es la resurrección eterna. Es cierto que hay personas que han vuelto a la vida después de morir, pero esa resurrección no les impidió volver a la muerte en algún momento. La Biblia narra, por ejemplo, la historia de Lázaro. Lázaro sí estuvo muerto.
Hubo testigos de su muerte. Hubo un periodo de tiempo de 4 días de muerto en la tumba que indicaba que estaba verdaderamente muerto. Y Jesús le dijo que le volviera a la vida. Pero ¿saben qué pasó con Lázaro después? Se volvió a morir. Y está esperando la resurrección para vida eterna. Sin embargo, Jesucristo resucitó para nunca más morir. Y por eso Él es el primogénito de la resurrección. En Romanos capítulo 6, versículo 9 dice: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Luego Juan dice: el soberano de los reyes de la tierra. Sin duda alguna, todas las naciones de la tierra buscan 2 cosas. En primer lugar, su independencia. Y en segundo lugar, imponerse sobre los demás. Sin embargo, sobre todos los gobiernos de la tierra, el señorío de Jesucristo, la autoridad y la existencia y duración de cada una de esas naciones y de esos reyes reposan sobre esta verdad. Jesús gobierna a todos los líderes del mundo. Pastor, inclusive a los que son dictadores en sus países, inclusive a ellos. Y ellos son dirigidos por la soberanía del Señor. No hay alguien que pueda sostenerse en un cargo si el soberano de las naciones no lo permite. Y recuerde textos como estos. Dice la palabra de Dios que aún el impío fue hecho para el día del desastre. En segundo lugar, hablemos del destinatario. Dice Juan: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Y así como cuando hablamos de los 7 espíritus y dijimos que 7 significa plenitud, perfección, aquí se van a mencionar ahora 7 iglesias. Usted me preguntará, ¿en la época de Juan había 7 iglesias? Todos sabemos que no había 7 iglesias. Estas de manera específica estaban en la provincia de Asia. Ese Asia que se conoce ahí es ni siquiera todo Turquía. Lo que hoy es Turquía estaba compuesto por 5 provincias. Una de esas provincias inclusive se llamaba Asia. Todo el conglomerado de esas 5 provincias se llamaba Asia Menor. Lo que hoy es el país de Turquía en esa época se llamaba Asia Menor. Pero dentro de esa Asia Menor había una porción, una provincia que se llamaba Asia. Parece ser que cuando Juan estaba detenido, él había estado ministrando en 7 iglesias que había allí. Y ellos fueron testigos de cómo él fue capturado, de cómo fue acusado falsamente. Y Dios dice: voy a usar esas 7 iglesias como medida de perfección y como número de perfección para hablarle a toda la iglesia en todo el mundo y en toda la historia. La Biblia nos dice que estaba en esa provincia de Asia la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y la de la Odisea. Y si ustedes después leen el capítulo 2 y 3, Juan les escribió a cada una en ese orden que tenemos en pantalla. Primero Éfeso, después Esmirna, que está un poco más al norte, después Pérgamo, mucho más al norte, luego desciende un poco hacia el suroccidente y está la iglesia de Tiatira, luego la de Sardis, la de Filadelfia y la de la Odisea. A estas iglesias Juan debe comunicarles en un primer momento este mensaje. ¿Qué representan estas 7 iglesias? Representan a toda la iglesia universal. Pero también nos daremos cuenta después que representan la realidad de cada iglesia local. ¿Sabe usted cuál es la diferencia de una iglesia local? Este grupo es una iglesia local. Hoy, por ejemplo, Íntima Devoción además es una iglesia nacional. Tenemos comunidades de la iglesia en Maicao. Luego, en el oriente antioqueño, voy a tratar de nombrarlas en orden de cómo han nacido. Luego está la iglesia de Turbo. Luego está la iglesia de Cereté, luego está la iglesia que se está formando en Montebello y otra en Valparaíso. Somos una iglesia nacional,
Pero cada una de esas iglesias en sí misma es una iglesia local. Nosotros somos una iglesia local. Así que Dios va a permitir que con la historia y con la esencia de cada iglesia local haya una enseñanza para toda la iglesia universal. Luego vamos a mirar cada una de esas iglesias, pero quiero resaltar algo. Y es que esta revelación de Apocalipsis no fue dada para el mundo. Así que es incorrecto debatir con el mundo algo que no le fue enviado a él. Aunque esta carta que usted escribió esta noche es importante para la persona a quien usted le está escribiendo, puede ser que a mí no me importe. Por más cariño que yo tenga por el hermano Juan, él quería escribirle a su esposa, y si él viene y me la cuenta, o si Adriana me dice, ay, mira lo que me escribió Juan, puede ser que yo ponga una sonrisita, pero yo no voy a lograr tener los mismos sentimientos que despertó en ella el que él le haya escrito. Pensemos en esto. Dios no le escribió Apocalipsis al mundo. Dios le escribió Apocalipsis a la iglesia. Así que es a nosotros a quienes nos debe importar lo que este Apocalipsis contiene. Observe lo que siente una enamorada cuando lee la carta de su amado. Sin embargo, si lo lee otra persona, ese escrito podría tornarse anticuado, cursi y ridículo. El interés de Apocalipsis es de la iglesia. Es a nosotros a quien nos importa su contenido. Al mundo no le importa reconocer a Dios, ni ser guiados por el Espíritu Santo, ni recibir a Jesucristo. Pero los juicios que ellos anuncian y la victoria eterna y gloriosa de Jesucristo, al mundo le parece una ficción, un drama temerario y manipulador y una historia sin sentido. Ha sido muy especial que aunque no hemos podido avanzar mucho en este estudio de Apocalipsis, la mayoría de ustedes e inclusive personas que no se congregan con nosotros y siempre están viéndonos en redes, me han dicho personalmente, qué bendición ha sido este estudio, porque nunca había yo entendido cuál era el sentido de Apocalipsis. ¿Y saben por qué? Porque nadie a quien no se le haya remitido Apocalipsis podrá entender lo que ella tiene como significado, esta revelación. Solo la iglesia puede entender este mensaje, solo la iglesia necesita recibirlo, solo la iglesia puede ser bendecida por leer públicamente este escrito, solo la iglesia lo puede escuchar y solamente la iglesia lo puede obedecer. Querida iglesia, las promesas de Apocalipsis no son para nadie más que para la iglesia de Jesucristo. Pero hay un motivo. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es el motivo de Apocalipsis. Y el motivo es amor. ¿Recuerdan que cuando estábamos haciendo este ejercicio, yo les dije, piensen en la persona que más aman? Amada iglesia, íntima devoción, a Jesucristo le interesa que la iglesia sepa que este mensaje es por amor. Vamos a leer nuevamente los versículos 4 al 6. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Miren esto. Al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Querida iglesia, Jesucristo te ama. Te ama tan intensamente como tu novio. Te ama como el novio que desea hacerte suya, como el que te ama sin importarle la opinión de los demás. Te ama con sacrificio, te ama con gusto, te ama y te piensa todo el tiempo. No hay cosa que más anhele el Señor Jesucristo que el día en que te encuentres con Él y que estés a su lado para siempre. Quiero repetir esto.
No hay cosa que Jesucristo anhele más que el día en que te encuentres con Él y que estés a su lado. Querida iglesia, Jesucristo te ama. Al advertirte lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá, este amado que ama a su iglesia está señalando la manera en que debes esperarlo como un novio victorioso y como el fiel cumplidor de su promesa. Pastor, ¿qué sentirías si después de haberle escrito a tu amada, a quien le dijiste, mi princesa, con tanto amor, tú te dieras cuenta que ella no tiene ningún interés en leer lo que le escribiste y luego además echa a la basura aquello que tú te tomaste tiempo en escribir? Una absoluta decepción, una absoluta tristeza, porque te das cuenta que aunque tú amas tremendamente, no estás recibiendo el mismo afecto. El amor de Jesucristo, Juan dice que se manifiesta en que nos perdonó y nos libró de nuestros pecados, pero además en que nos da el honor de ser su reino para que le sirvamos a Dios su Padre. Permítame poner una analogía con toda la reverencia y guardando todas las proporciones. Ustedes nunca sabrán el regocijo y el inmenso amor que brota en mí cuando mi esposa hace algo por mis padres. Les cuida, les prepara alimentos, les busca citas médicas, les advierte situaciones en las que tienen que tomar medidas, piensa en ellos y me dice, tus padres necesitan esto o aquello. ¿Saben qué anhela Jesucristo de nosotros? Que nosotros, por amor a Él, le sirvamos a Dios su Padre. Mire cómo dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados. Miren esto, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí cabe una reflexión. Jesucristo nos ha escogido como su novia para que sirvamos a Dios su Padre. Jesucristo ama a su iglesia y le otorga el derecho de servir a Dios su Padre. Pero, ¿cómo estás respondiendo tú a ese amor? ¿Estás cumpliendo el deseo de Jesucristo? ¿Verdaderamente eres un siervo de Dios su Padre? Esa es una respuesta que tú tienes que responder y trabajar para responderle a Jesús de manera como Él espera respuesta. Luego viene el saludo. Así que ya recibimos la carta, ya vimos quién la envió, ya vimos a quién está dirigida y ahora vamos a leerla. El saludo introduce el sentimiento. Se da cuenta que cuando alguien nos cita para hablar, en el saludo nos damos cuenta si la conversación será en buenos términos o no. ¿Qué hubiera pasado si el pastor hoy, en vez de escribir mi princesa, hubiera escrito Marlene? O si Juan, en vez de escribir Amore, hubiera dicho Doña Adriana. Lili, ¿tú escribiste? ¿A quién escribiste? A tu abuela. ¿Cómo le escribiste? ¿Cómo introdujiste? ¿Cómo fue el saludo? Viejita mía. Seguramente ella la trata así, viejita mía. Andreita, ¿tú escribiste? ¿A quién escribiste? Ay, no, ay, lindos, a Carlitos. ¿Y nos podrías contar cómo introdujiste, cómo fue tu saludo? Mi Carlitos. Vaya que ella le diga, Carlos. ¿Qué dice Carlitos? ¿Lo? ¿Qué pasó acá? Susi, ¿a quién le escribiste? ¿A Joel? No. ¿A tu mamá? Ah, ya. ¿Y cómo escribiste el saludo? Mamita preciosa, hermosa de mi corazón. ¿Tú escribiste, Isa? ¿A quién le escribiste? ¿Es un secreto? Ah, no escribiste.
Ya. Albeiro, ¿escribiste? ¿A quién escribiste? Amado Dios. María Teresa, ¿a quién escribiste? O sea, usted escribió para toda esa gente en 2 minutos. No, usted es la campeona. Pastora Belkis, ¿a quién escribiste? A Franco, ¿y cómo empezaste? Hijo. John, ¿a quién escribiste? Cami, ¿tú escribiste? ¿A quién? ¿Y cómo le escribiste? Amado hijo. El saludo introduce el sentimiento. ¿Se da cuenta usted de cómo nos está saludando el Señor? Miren cómo dice el versículo 4, gracia y paz a ustedes. Y este saludo demostrará la ternura profunda del remitente, que en este caso vamos a llamarlo los remitentes, Dios el Padre, el Espíritu pleno y Jesucristo el Señor. Va a demostrar el profundo amor, el sentimiento fiel y la bondad. Algunos estudiosos dicen, no, es que gracia y paz era la costumbre con que los apóstoles y muchos otros al escribir una carta saludaban a aquellos a quienes estaban escribiendo. Pero queridos hermanos, esta carta viene desde el cielo. Quienes están enviando el saludo son el Padre, el Espíritu pleno, Jesucristo mismo. Y nos están saludando así, gracia y paz. ¿Acaso están siguiendo ellos una fórmula humana para saludar en una carta? No, queridos hermanos. Gracia es la descripción del amor de Dios. Pero gracia es un amor dado gratuitamente para quienes no lo merecen y que luego es convertido en un regalo inefable, es decir, inexplicable. ¿Por qué el Señor no escribió, amada iglesia? ¿Por qué no dijo, preciosas iglesias? Dijo, gracia y paz, porque Él quería recordar que gracia significa que Él sí nos ama, pero que ese amor procede de un inmerecimiento. No merecemos su amor. Gracia significa que Él quiso darnos ese amor. Pensaba mientras estudiaba este mensaje y lo escribía. Todos los días desde el cielo nos envían saludos donde nos dicen, Doris, gracia y paz. Si nos permitiéramos personalizar un poco este saludo y traerlo al español, tal vez podríamos leerlo así. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Mi muy indescriptible y profunda, amada iglesia que no mereces mi amor, pero a quien se lo quiero dar. Eso es gracia. Luego va a decir gracia y paz. Paz es la plenitud de las bendiciones y las promesas. En hebreo, la palabra paz es shalom. Y esta palabra implicaba un saludo, pero no es un saludo como el que nosotros hacemos y decimos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. He escuchado a mi padre decir en múltiples oportunidades que cuando en el antiguo tiempo muchos judíos se saludaban, ellos podían tardarse minutos largos dándose el saludo completo. Porque cuando se daban el saludo completo, ellos empezaban a hacer una proclamación en favor del otro, narrando los 7 resúmenes de las 7 bendiciones que hablamos hace 15 días. Las bendiciones que Dios da para su pueblo. Las 7 bendiciones que significan completa bendición. Hace algunos años atrás pude observar cómo mi padre se saludó con un hombre de la comunidad judía y ellos dos se reconocieron como judíos, pero no se conocían de antes.
El saludo se demoró cerca de 35 minutos y hasta ahí no habían hablado nada, solo se estaban saludando. Así que los judíos con el paso del tiempo dijeron, tenemos que resumir el saludo y vamos a decirlo así, Shalom. Y ese saludo implicaba que quien daba la expresión Shalom estaba diciendo que toda la proclamación de las bendiciones vengan sobre ti. Usted recuerda que hay un momento en que el Señor manda a los discípulos a predicar y les dice, vayan y no saluden a nadie por el camino. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si se ponían a saludar, entonces a todo el que saludaban se iban a demorar saludándolo mientras hacían toda la declaración de bendiciones. Cuando aquí del cielo nos están diciendo paz, lo que Dios mismo en su plenitud nos está diciendo es, reciban todas las promesas de bienestar que traen bendición sobre ustedes. Así que leamos esto nuevamente. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia, amada iglesia por la que siento un profundo sentimiento que es fiel aunque no lo merezcas. A ti, todas las promesas y la plenitud de todas mis promesas para que tengas bienestar mientras me esperas. Eso significa gracia y paz. Algunas veces escucho a mucha gente diciendo, oye, ¿tú has recibido una promesa del Señor? Y la gente dice, no, en realidad no he recibido ninguna promesa, porque lastimosamente convertimos el recibir promesas personales en un símbolo de cuando vienen profetas por las iglesias a decirle a alguien, en un año estarás predicando desde Europa. Así te dice el Señor. Así que si alguien no ha recibido profecía, entonces dice no tener una promesa de Dios. Mientras que desde el cielo a cada uno de nosotros le están diciendo, ustedes tienen todas las promesas que he dado en mi palabra y esas bendiciones son prueba de mi amor, pero son exclusivas para la iglesia que me está esperando. Eso es lo que está diciendo esta carta. Luego estos textos terminarán con una alabanza en la que cuando Juan comprende todas estas maravillas que hasta ahí ha visto, es imposible que él abra su boca para declarar al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, como un adelanto a lo que será el final del libro, miren que vienen las nubes. Qué linda introducción. No hemos llegado allá al final y él ya nos está anunciando, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Y dice Juan, así será. Amén. Juan no dice, quiera Dios que así sea. Él dice, así será. Ya está determinado y le pone otro sello. Amén. Y en este punto vamos a poder leer la firma. La firma normalmente se escribe al final del texto, pero aquí ya hay una firma. Y en esta firma dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Querida iglesia íntima devoción, quiero decirte que con Apocalipsis, saludos te enviaron desde el cielo. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús.
Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.